creencia religiosa tal vez. Mire, ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede romper ese tabú? Yo le puedo decir que, por supuesto que hablo de toda Centroamérica, Sí. Somos una región esencialmente católica, donde efectivamente puede que haya algunos sectores de las iglesias que son muy radicales en estas posiciones. Todo nos indica, y la experiencia así nos lleva, y las estadísticas así lo muestran, que una mujer con un mínimo de educación, vuelvo a decir la tríada esa fundamental, información y acceso a servicios, planifica su familia. Y lo hace contra viento y marea, y lo hace porque sabe que tiene el derecho de hacerlo. Mire, yo le puedo hablar como mujer, ninguna mujer quiere estar embarazada cada año. Por supuesto. O sea, y realmente, y menos si el contexto que tienes es un contexto de pobreza, un contexto de precariedad. O sea, realmente la educación es un elemento fundamental, porque más que otro tipo de elementos es la falta de educación lo que limita el acceso de las mujeres a los servicios. Y como en Guatemala lamentablemente todavía tenemos una brecha entre la educación de las mujeres rurales e indígenas y las no rurales y las urbanas, pues eso nos está todavía afectando un poco. Pero en la medida en que eso se va superando y se va superando, esa es una de las metas que Guatemala va a lograr, de las metas del milenio, que es el acceso equitativo a la educación de niños y niñas en la educación primaria. En la medida en que eso se va logrando, eso se va dando naturalmente. Hay dos elementos, la educación y la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, que de manera natural traen la baja de la fecundidad. Así Bueno, que eso va a ocurrir. vamos a aprovechar este espacio para que tenemos 14 millones de personas que potencialmente pueden estar viendo Telediario a esta hora de la mañana. Ojalá. Así es que, doctora, ¿por qué no se dirige usted a la mujer guatemalteca, principalmente a aquella mujer de las comunidades rurales que quizá no se enteró de la actividad que hubo ayer, que no se enteró de la información, que no va a un centro de salud porque le da pena, etcétera, qué sé yo, pero ahora sí está viendo la televisión? Entonces, diríjase a la mujer guatemalteca con un mensaje para ella, para hacerla reflexionar sobre lo que realmente tiene que ser su vida, una planificación de la salud sexual reproductiva, planificación familiar para evitar la desnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Con mucho gusto, Andri, cómo no, en Y esta después cámara, seguimos ¿verdad? hablando. Perfecto, Sí, no hay por ningún favor. problema. Pues yo creo que el mensaje fundamental es que la reproducción y la planificación familiar es un derecho de cada persona, es un derecho de las mujeres, y las mujeres todas tenemos el derecho de planificar nuestra familia, y planificar nuestra familia es el primer paso para planificar nuestra vida. Los centros de salud, los puestos de salud tienen toda la información necesaria, y en Guatemala están amparadas por la ley para poder recibir de manera voluntaria orientación y servicios de planificación familiar. Creo que ese es un mensaje importante. Es un mensaje importante. Ahora hablemos un poco a futuro. ¿Cómo no? ¿Le parece si hablamos a futuro de la organización que usted está representando, que es el Fondo de la Población de Naciones Unidas en Guatemala? ¿Cuáles son los planes a futuro que hay para este país? Mire, nosotros aquí nos estamos orientando en dos aspectos fundamentales. En el trabajo con jóvenes, sí, porque Guatemala es un país eminentemente joven, más del 60% de la población de este país tiene 30 años o menos. Eso es realmente un país muy, muy joven. Y en el tema de salud de las mujeres, incluida la violencia interpretada como un problema de salud pública. Son nuestros dos grandes, los llamamos clúster de trabajo, y en ellos, de una manera u otra, vamos a orientar nuestros principales focos de acción. ¿Y cómo se va a trabajar con los jóvenes, por ejemplo, que es la mayoría del Nosotros, país? por ejemplo, estamos trabajando con el Ministerio de Educación en un proceso que ya lleva algunos años y que seguimos avanzando en él, que es estructurar los planes de educación integral en la sexualidad, porque nosotros estamos, bueno, la evidencia a nivel global nos ha informado claramente que la educación es un excelente vehículo para prevenir embarazos adolescentes, que es un tema que tenemos central para los próximos meses, trabajar una estrategia de prevención de embarazo adolescente, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social también. Guatemala tiene un problema muy serio de embarazo adolescente. Nosotros catalogamos como embarazo adolescente los embarazos de madres de 19 años o menos. Sin embargo, hay un segmento en Guatemala que es el que más nos preocupa. O sea, embarazos adolescentes el año pasado hubo más de 49,000, no embarazos, perdón, partos de madres adolescentes. Partos de niñas, y uso el término niñas porque son niñas, de 14 años o menos. El año pasado en Guatemala hubo 3.049 niñas de 14 años o menos que fueron mamás. Hubo 20 niñas de 10 años en el 2011 que fueron mamás. Y en el primer trimestre, enero a marzo del 2011, 5 niñas de 10 años en Guatemala
fueron madres. ¿Y esto es incesto? ¿Es Esto abuso? es, ¿O es sin que duda, es, violación, abuso directamente y en muchos casos, lamentablemente, perpetradas por miembros cercanos de la familia o del círculo íntimo de la víctima, llámese vecinos, familiares, políticos, etcétera. Pero todos estos casos de 14 años o menos, todos, cada uno de ellos es un delito, porque la ley guatemalteca establece la prohibición de relaciones sexuales, la penalización de relaciones sexuales con menores de 14 años. Sin embargo, hay tal normalización de que esto ocurra y no nos damos cuenta de que se trunca la vida de una niña. Las niñas no son para nada las culpables de estos casos. Aunque no haya habido resistencia, siempre ha habido un abuso de poder, cuando no directamente una violación o un incesto. Este es el segmento que más nos preocupa y por eso es tan importante llegar a los niños y a las niñas, y las niñas son un énfasis importante para nosotros por este riesgo terrible que tienen desde edades muy tempranas, con información coherente, oportuna, que les permita saber cuáles son sus derechos, que les permita saber que la integridad de su cuerpo nadie, ni sus padres, se las puede violentar. Y que sepan ellas hacerse valer y que sepan que pueden tener una voz acudiendo a su maestra, acudiendo a una autoridad. Esta información es muy importante. Afortunadamente cada vez hay más conciencia de este problema. Nosotros con mucho gusto y con mucha satisfacción hemos visto el involucramiento y el interés, por ejemplo, de la señora vicepresidenta de la República en la erradicación del embarazo adolescente y de otras autoridades, como decía el Ministerio de Salud, la ministra de Desarrollo Social, y pensamos que en esto todos tenemos que trabajar, que ningún guatemalteco o guatemalteca puede estar insensible ante este abuso perpetrado contra niñas que truncan su vida. Seguro. Porque realmente un embarazo para una niña no es algo coyuntural en su vida o tangencial, es un impacto central en su vida. Normalmente las retira de manera permanente de la educación, dificulta su acceso e inicia un círculo vicioso. Tiene un embarazo a los 12, otro a los 13, otro a los 15. Debería estar jugando con muñecas, debería estar jugando. Calcule usted 10 años, por supuesto, ¿a qué edad esa niña fue violentada? Sí. Para que a los 10 años fuera madre. Dando a luz. O sea, realmente yo sí quiero llamar, aquí sí, hacer un llamado de alarma, porque es una aberración. O sea, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo colectivo en Guatemala para detener esto. Y en general, para seguir, todos los que trabajamos con jóvenes, lo primero que tratamos de orientar es el inicio tardío de la vida sexual. Porque como decíamos hace un momento, la vida sexual debe ser un ejercicio responsable de las personas. Pero obviamente tenemos que lidiar con estas cosas que no tienen nada que ver con la voluntad, en este caso de las niñas, sino con la violentación de sus propios derechos. Pues muchas gracias, nos ha quedado claro el panorama de qué es lo que están haciendo, qué se hizo ayer y hacia dónde se dirigen ustedes como el Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en nuestro país. Ya sabe que este medio de comunicación siempre estará abierto para culturizar al guatemalteco a través de, por supuesto, invitados como usted. Así es que muchas gracias por haber venido. Yo sé que el pueblo de Guatemala ha recibido esto de buena manera y este es un buen medio para llegar a todos. Así lo interpretamos y lo agradecemos. Muy amable. Gracias. Hasta Hemos tenido a la señora Leonor Calderón esta mañana en nuestros estudios. Ella es representante del Fondo de Población de Naciones Unidas en Guatemala. Nos vamos a la pausa. Quédese, por favor. Ya volvemos. No nos cambie. Hay más información.